Gracias, mi estimado maestro moderador. Muy buenas tardes. Ya me presentó el maestro. Soy Juan Luis Caro Becerra, del país de México. En esta ocasión voy a presentar un tema que concierne a las estructuras de mampostería no confinada en el estado de Jalisco. ¿Qué es una estructura de mampostería no confinada? Una estructura que puede sufrir daños, colapsos, en riesgos debido a que está muy vulnerable, sobre todo porque es una estructura muy vieja y obviamente está en peligro en un evento sísmico, ¿verdad? Vamos a ver el contexto en donde nos ubicamos. Hablamos de la ciudad de Guadalajara. Que ahora se le nombra el área metropolitana de Guadalajara, donde los últimos años ha transformado o ha sufrido transformaciones por el territorio, por un cambio de uso de suelo irreversible, esto a consecuencia de los nuevos desarrolladores inmobiliarios a partir del siglo XXI, ¿verdad? Y vemos cómo van creciendo las ciudades de manera exponencial, sin ningún plan de ordenamiento territorial y ecológico. Guadalajara es una mezcla de edificaciones nuevas, unas de adobe y otras de mampostería no confinada. La ciudad de Guadalajara, prácticamente el 70 o 80% de sus estructuras son estructuras muy viejas. El otro 20% restante son edificios verticales, nuevos, que sí tienen y sí cumplen la normatividad vigente, ¿da? Esto lo dice el ingeniero Preciado en el año 2015, ¿da? Esto también se debe a una amenaza latente por una gran cantidad de microsismos en la última década, según Ochoa en el año 2025, ¿da? La que sigue, por favor. ¿Da? En el contexto internacional, Guadalajara forma parte de la región centro-occidente del país, siendo la segunda metrópoli con mayor infraestructura y servicios de manufactura en el país. Vaya, en Guadalajara están consolidadas las empresas de marketing del Silicon Valley, ¿verdad? Que tenemos una estrecha relación a través del corredor internacional México-Canadá, así como del corredor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá a través del TERMET, ¿no? Obviamente hemos creado rutas transísmicas por el Pacífico, traemos mercancías importadas desde Canadá, y lo que hacemos aquí es llegar al centro del país sin llegar ni siquiera a la ciudad de Guadalajara, pues para evitar o para más bien que sea el fluido, esa fluidez de intercambio, y porque somos el socio número uno con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? La que sigue, por favor. ¿Verdad? Núñez menciona que el estado de Jalisco es una de las regiones con mayor sismicidad dentro de México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estado de Jalisco está justo en el Océano Pacífico, y esto también se debe a procesos de subducción entre la placa Rivera, la placa de Cocos, y estos obviamente están bajo la placa de Norteamérica, ¿verdad? Además, ha generado otras estructuras continentales que han generado tanto terremotos en los últimos 150 años, y algunos de ellos han provocado incluso tsunamis, perdón. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Es prácticamente revisar y evaluar la sismicidad histórica del estado de Jalisco. Esto para correlacionar datos sísmicos de hace 20 o 30 años y llevados a cabo en la región. ¿Verdad? Recordando que México ha sufrido, y tenemos un día el 19 de septiembre que coinciden los temblores del año 1985, del año 2017, ¿verdad? Y el último fue en el año 2023, ¿verdad? Por la historia que tenemos en este tema, el sismo del 85 nos fue muy mal. Tuvimos una pérdida de vidas de aproximadamente 2,000 personas, se da y esto obviamente nos ha llevado a cambiar los procesos, las normativas que sean más severas y estrictas con el respecto al tema de los sismos. Adelante, por favor. ¿Verdad? En nuestro marco teórico hablamos del concepto de resiliencia, ¿verdad? Pues que es un concepto que viene de Europa, pero que en México ha cobrado relevancia en los últimos años. A partir de la década de los 70, este concepto ha comenzado a ser utilizado en campos del conocimiento, en la psicología, tanto en la sociología, así como en la ingeniería ambiental y ingeniería económica, por mencionar solo algunos. ¿Y cuál es el concepto relevante de la resiliencia en la ingeniería sísmica? Bueno, Bruneo dice que el primero que adoptó el concepto de resiliencia
fue con el objeto, como ya lo dije hace un instante, de reducir la vulnerabilidad sísmica de la infraestructura, en particular en las comunidades ante eventos sísmicos. ¿Se dan? Aquí en México tenemos la costumbre de que la gente no construye, sino autoconstruye. Y todo ha sido por conocimientos de generación tras generación, pero prácticamente no aplicamos esa normativa y obviamente que los daños están expuestos. Se da. Digo lo siguiente, yo que soy ingeniero civil, las estructuras deben de tener un mínimo suficiente de área de acero, y si escatimas esta área de acero, obviamente la estructura obviamente puede sufrir un daño, como lo vamos a ver más adelante, ¿da? El objetivo de la resiliencia sísmica es minimizar las pérdidas de vidas humanas, como ya lo mencionamos, el número de heridos, las pérdidas económicas y en general cualquier aspecto que afecte la calidad de vida causada por los terremotos y los sismos en particular. La que sigue, por favor. ¿Verdad? En el, ¿Cuál es aquí el punto? ¿Da? Estas son estructuras de mampostería no confinada, como dije, ya son estructuras muy viejas, y lo que se trata es actualizar ese reglamento que vaya, tenemos un reglamento en Guadalajara, sí, pero no ha habido modificación alguna desde los años 80, ¿da? Y todo esto nos basamos como marco teórico, ya sea en las normas técnicas complementarias del Distrito Federal, en el reglamento ACI de Estados Unidos, American Concrete Institute, para estructuras de concreto. Vaya, en el diseño de sismos, el factor de carga empleado en Estados Unidos es igual a 1. Más sin embargo, el reglamento de Guadalajara nos recomienda que debe de aplicarse como un factor mínimo de seguridad de 1.4, ¿verdad? Y esto, obviamente, si no reforzamos nuestras estructuras, que Dios nos agarre confesados, vamos a tener un sismo muy severo de magnitud 7, y el 70-80% de las construcciones se pueden ver dañadas debido a que la mayoría de ellas fueron edificadas sin dalas, mucho menos castillos, ¿verdad? Que son los elementos estructurales que se les denomina aquí en México. La que sigue, por favor. Bueno, como objetivos, actualmente los reglamentos de construcción contemplan un criterio general para el diseño sismoresistente, partiendo de fuerzas reales de inercia que afectan a la estructura por un sismo muy severo, y puede exceder en mucho las fuerzas laterales de diseño especificadas por un reglamento sísmico. Entonces, el objetivo de un diseño sismoresistente será, en primera, que la estructura soporte un sismo sin daño alguno. En segunda, si el sismo es intenso, se admite un cierto nivel de daños a la estructura, obviamente con reparaciones en un postsismo. Y tercero, si el sismo es de gran intensidad, la estructura lo podrá resistir sin peligro de colapso, aun cuando sufra daños de consideración la estructura o la vivienda. La que sigue, por favor. La metodología a utilizar, hablamos del método, bueno, perdón, del análisis del momento estático o del método estático, que hablamos de la obtención o la distribución del esfuerzo cortante basal. Dicho esfuerzo cortante basal toma en cuenta, en consideración, el tipo de suelo, la zona donde está en la República Mexicana, porque en el Golfo de México prácticamente no hay sismos severos, como sí ocurren en el Océano Pacífico. También hablamos del factor de zona, qué tipo de edificación vamos a diseñar. Esto también es conocido como el esfuerzo cortante basal en dos direcciones ortogonales. Se distribuye a lo largo de toda la altura del edificio. Yo les digo a mis alumnos, esto es como un pastel. ¿Dónde va a sufrir el pastel mayores consecuencias? Obviamente en la cimentación, donde se supone que las masas se concentran en los pisos, y que la aceleración de diseño debe ser función creciente de la altura sobre el terreno. Al provocar aceleraciones horizontales, la estructura se deformará lateralmente, es como una gelatina, y sus aceleraciones podrán ser mayores que las del terreno sobre las que se apoya. La que sigue, por favor. ¿Verdad? ¿Qué es el cortante basal? Como se mencionó anteriormente y con base en el reglamento de construcción, son fuerzas laterales ocasionadas por fuerzas sísmicas o inclusive por el viento. Incluso también aquí en Guadalajara y en México estamos expuestos a huracanes de velocidades del viento hasta 400 kilómetros por hora, que ya los hemos sufrido, como ocurrió hace 2 años en el puerto de Acapulco, Guerrero. Esto bajo sismos severos, bajo ciclones y tormentas tropicales, por lo que la diferencia entre dichas fuerzas puede absorberse, los esfuerzos obviamente, por un comportamiento plástico de la estructura, siempre y cuando se detalle para una ductilidad requerida.
Siempre hemos dicho que una estructura flexible es mucho mejor que una estructura rígida como es el concreto reforzado. La que sigue, por favor. Estas son las frecuencias y los modos de vibración que obtuvimos debido a ese análisis sísmico. Obtenemos un factor de rigidez por cada entrepiso. Obtenemos también las masas debido al peso sísmico entre la gravedad. Y por supuesto también obtenemos lo que son los espectros de diseño, ¿verdad? Esto obviamente hay que armar una matriz de rigideces dependiendo de cuántos grados de libertad tenga la estructura. Es decir, si hablamos de 10 niveles, obviamente la matriz va a ser de 10 por 10. Si hablamos de 4 niveles, la matriz va a ser de 4 por 4, ¿verdad? Esto significa que a mayor altura, pues obviamente el riesgo en los movimientos, obviamente va a haber muchísimo más deformación, ¿verdad? Aquí hay un gran desafío en México porque en la ciudad de Monterrey se está construyendo el edificio más alto de Latinoamérica que tiene aproximadamente 60 niveles. Imagínense todas las deformaciones que va a tener. Claro que sí está bien diseñado, con gatos hidráulicos, con una buena cimentación y obviamente con un estudio requerido de mecánica de suelos. La que sigue, por favor. ¿Verdad? ¿Cuáles son los resultados a los que llegamos a obtener? Obviamente es evaluar el costo de recuperación y por supuesto ese tiempo de recuperación. Aquí hablamos de cuadrillas, ¿verdad? ¿Cuántas cuadrillas se requiere para reparar ese daño? ¿Verdad? Primero hay que identificar el daño, ¿verdad? Que es por medio de una inspección a través del posismo, ¿verdad? Hay que revisar ese daño estructural, si requiere alguna reparación o no. Por supuesto, si tenemos un daño, hay que hacer una planeación y por supuesto un financiamiento de cuánto va a costar esa reparación del daño, recordando que los edificios aquí en México no tenemos un seguro de protección contra sismos. Simplemente las aseguradoras se lavan las manos en el tema de los terremotos, ¿verdad? Después hablamos si la estructura va a ser ocupacional o simplemente no va a ser ocupacional. Como ya lo vimos en Cuapa, donde está el Estadio Azteca, todas esas familias quedaron expuestas viviendo la intemperie porque los edificios no eran ocupacionales, ¿verdad? Aquí podemos ver una serie de capas, muros de mampostería, muros de tabla roca, columnas, ventanas, traves, plafones y un montón, una infinidad de estructuras que tiene la edificación y obviamente en estas capas de información podemos ver a ciencia cierta el daño a reparar, ¿verdad? Todo esto bajo las normas técnicas complementarias por sismos de la Ciudad de México. La que sigue, por favor, ya casi terminamos, ¿verdad? En cuanto a la discusión, pues primeramente como ya lo mencionamos, es identificar cuánto me va a llevar reparar la estructura o el daño, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me va a llevar la recuperación? Y por supuesto, los costos de recuperación, si es viable o simplemente demolerlo como ya ocurrió en la Ciudad de México, ¿verdad? Cornerio identificó factores irracionales más relevantes que deben considerarse después de un sismo. ¿Cuáles son? Ya lo mencioné, la inspección postsísmica, la revisión estructural y posible rediseño o reforzamiento estructural. Esto no solamente aplica para una edificación vertical, sino también para comunidades que están muy aisladas de la ciudad de Guadalajara, donde la gran mayoría fueron construidas por adobe. Hay que hacer una gestión del financiamiento para costear las reparaciones, un proceso de licitación y por último una gestión de permisos gubernamentales, que es una burocracia inmensa para realizar dichas reparaciones. Por último, ¿me puede pasar la siguiente? Este es el esquema de reparación basado en el método PER, que es, aquí lo tengo anotado. PER significa Centro de Investigaciones en Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos de América, donde utiliza, como ya lo mencioné, cuántas cuadrillas se requieren para realizar esos daños, ¿verdad? Por ejemplo, si el daño es igual a 1, entonces se utiliza una cuadrilla. Si el daño es mayor que 1, obviamente ya se consideran 2 cuadrillas. Esto hablamos del estado del daño, que está entre 1 y 10 elementos, por lo tanto se recurren 2 cuadrillas. Más sin embargo, si el daño es mayor de 2, se consideran 3 cuadrillas para hacer las reparaciones, ¿verdad? Aquí se concluye que 2 trabajadores reparan elementos en un estado del daño de S1, mientras que para el estado de S2 o mayor de DS2 se necesitan mínimo 3 trabajadores. La que sigue, por favor.
¿verdad? Con esto yo concluyo mi presentación, que el contenido de frecuencia, duración e intensidad sísmica de los sismos se caracteriza de acuerdo a la sismicidad en México, que son distintos espectros de diseños a los que se caracterizan en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Aquí me llevo como reflexión que pues nuestro país todavía es más vulnerable que las costas de la placa de Nazca de Perú e inclusive que también el cono sur de Argentina y de Chile, ¿verdad? A pesar de los resultados de la evaluación del edificio, parecen ser aceptables, por lo que se recomienda que en México se sigan realizando investigaciones relativas al desarrollo de las funciones de distribución de probabilidad para reparar daños, costos y tiempos de recuperación, pero que sea con datos mexicanos y no con datos de Norteamérica, ¿verdad? Ya que las funciones utilizadas fueron desarrolladas por instituciones americanas, como ya la mencioné, como el PER y FEMA. La que sigue, por favor, ya para concluir. Se recomienda entonces que se estudie con más profundidad la secuencia que presentan los factores de espectros de diseño, que impide el inicio de las reparaciones, por lo que es conveniente que se analicen con base en la experiencia de los ingenieros en estructuras que se dedican a la rehabilitación de los edificios con riesgo de daños colaterales, como ya ha ocurrido en la Ciudad de México, ¿verdad? Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y gracias.